El Fútbol Club Barcelona sentenció la Liga este sábado en Getafe en un partido que resume de algún modo la segunda temporada de Hansi Flick en el banquillo azulgrana. El Barça es el equipo más goleador y al mismo tiempo el menos goleado de toda la primera división. Un dato que refleja bastante bien el poderío de este equipo en las dos áreas y que ayuda a explicar varias de las victorias del Barça en esta liga. El segundo Barça de Flick ha sido, en líneas generales, un equipo menos redondo que la temporada pasada porque ha controlado menos fases de los partidos. Pero la determinación del equipo en las áreas, y sobre todo en el tramo decisivo de la temporada, ha sido la clave. El Barça está haciendo una liga sobresaliente y ahí están los números. Lleva 85 puntos, un dato que solo supera a estas alturas el propio Barça de la temporada 2010-2011, y puede irse hasta los 100 si alcanza el pleno de puntos en las 5 jornadas que aún tiene por delante. Tiempo tendremos en el momento que sea oficial para analizar con todo tipo de detalles todas las claves del título de Liga del Barça, pero hoy quiero hacer hincapié en un nombre propio que ha ido de menos a más, el de Pau Cubarsí. Pau Cubarsí hizo un partidazo el sábado ante el Getafe y su actuación a nivel individual también ayuda a explicar cómo ha competido y de qué manera acabará ganando el Barça esta liga. El fútbol, ya sabemos, va de competir y Pau Cubarsí se exhibió a nivel defensivo en el Coliseum, lo cual tiene incluso más mérito. Completó 12 despejes, ganó todos los duelos aéreos y además una de sus recuperaciones en mitad de campo dio origen al primer tanto del Barça en el encuentro. Eso por no hablar de su ya habilidad conocida con la pelota para construir el juego, filtrar pases y hasta buscar en largo a los atacantes. Flick no ha renunciado a su manera de jugar y no lo hará, aunque sí ha ido incorporando ciertos matices en el posicionamiento y la predisposición de sus centrales cuando tiran la línea del fuera de juego. Por eso, seguir debatiendo sobre el estilo de su equipo a estas alturas me parece honestamente una pérdida de tiempo. El Barça de Flick va a morir matando, o a matar muriendo, asumiendo riesgos y aceptando en muchos casos el intercambio de golpes, consciente de su poderío en las áreas y más ahora que tiene a Joan García. El Barça de Flick compite en España con la convicción de que es mucho mejor equipo que los otros 19. Esta temporada hemos abierto muchas veces el programa hablando de victorias de equipo campeón, como la de este sábado ante el Getafe, o la del derbi ante el Español, o la del día del Mallorca, o la del pasado miércoles ante el Celta, donde el Barça no necesita jugar mucho mejor que su rival para sacar adelante los partidos. En este sentido, este equipo tiene una potencia de fuego envidiable. Ha marcado 87 goles en lo que va de liga, 19 más que el Real Madrid, por darle algo de contexto al dato, y lo mejor de todo es que tiene el gol muy repartido en su plantilla. El Barça es el segundo equipo de las 5 principales ligas europeas con más goles de sus futbolistas suplentes, algo que creo que también resume la superioridad del Barça en esta liga. Si bien es cierto que la fórmula que le ha servido al Barça para dominar la Liga Española aún no le alcanza para competir en Europa, porque ahí se le siguen escapando los detalles que marcan la diferencia de las eliminatorias, una cosa no quita la otra, y el Barça de Hansi Flick sigue siendo, por segundo año consecutivo, y con bastante diferencia, el mejor equipo en una liga a 38 jornadas, sobre todo en las dos áreas. La Pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco, Nahuel Miranda y Alex de Llano. Es tu nuevo grupo favorito. Solo tienen 2 canciones, pero que no son solo canciones. Himnos generacionales. Son gente guapa, carne joven. Nunca serán señores mayores. No son solo 4 chavales. Dicen que tienen superpoderes. El secreto del éxito no sé. Hoy en La Pizarra tenemos que analizar la victoria del Barça en el Coliseum, el pinchazo del Madrid en la Cartuja, la derrota del Sevilla en el Sadar, que mete al equipo hispalense en descenso, y mojarnos con nuestros pronósticos de las semifinales europeas que se empiezan a disputar ya esta semana. Quien diga lo contrario miente. Salvaron a su perro el domingo. El martes al presidente. Nuevo fichaje, sonido muchacho. Uno tiene super fuerza, el otro super borracho. La paz en el mundo, su próximo paso. Colamos con Dios en su siguiente temazo. El secreto del éxito. ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca, amigos de La Pizarra de Quintana? Bienvenidos a este lunes 27 de abril, en el que tenemos mucha tela que cortar, muchos partidos como siempre
que analizar. Hola Alex de Llano, hola Nahuel Miranda, chicos, ¿cómo estáis? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas. Creo que es de justicia arrancar por la victoria del Barça en el Coliseum, sumada al tropiezo, al pinchazo del Madrid de la Cartuja el pasado viernes, que creo que ahora ya sí que sí, Alex, deja visto para sentencia el título de Liga, si es que no lo estaba ya. Sí, yo creo que ya, vamos, podemos hablar de hasta virtual campeón, ¿no? Con el Fútbol Club Barcelona, desde luego se tendría que producir un giro tremendo de los acontecimientos para ver algo que no sea el conjunto de Hansi Flick ganar el título de Liga, y sobre todo también después de una actuación del Real Madrid como la que vimos en la Cartuja, ¿no? De un equipo que es verdad que consigue adelantarse en el marcador, pero que a nivel futbolístico nunca llevó el peso del partido, le costó mucho marcar el ritmo y al final terminó produciéndose ese empate del Betis dentro de un partido en el que parecía que ninguno de los dos terminaba por querer llevarse la victoria. La exigencia en el Barça, por desgracia la marca el propio Barça, no ha sido rival el Real Madrid, sobre todo en los últimos 2 meses de competición, y creo que después de una victoria tan convincente como la del otro día, es cierto que hay una jugada que es bisagra, que es con 0-1 lo que saca Cubarsí bajo palos, para luego en la jugada en la contra del córner posterior que Rashford matara el encuentro, que pusiera el 0-2. Creo que define muchas cosas de lo que ha sido la temporada del Barça en Liga, que en el 95% de los partidos ha tenido una superioridad manifiesta al rival y bueno, quizá en algún mal día ha cosechado algún tropiezo. También tropezó en algún día muy bueno, como el día de la Real Sociedad. Pero claro, con solo 5 pinchazos, a falta de 5 jornadas, si hace pleno de puntos el FC Barcelona puede llegar a los 100 puntos. 100 puntos, claro. Me parece que es un aliciente muy grande para un Barça que, yo creo que estaremos todos de acuerdo cuando analicemos el título de Liga del Barça, ha jugado peor en el día a día liguero que la temporada pasada, pero ha encontrado mucha más facilidad para sacar puntos adelante y para sacar ese tipo de partidos que, por ejemplo, al Real Madrid se le han trabado. Pues mira, estoy muy de acuerdo contigo, Nao, con esto que comentas ahora, y creo que es algo que los oyentes también deben comentarnos, reflexionar sobre el título, que yo creo que se lo podemos dar ya al Barça, el título de Liga, sí. Y en general, ¿qué les ha parecido el equipo durante esta temporada y el puntaje que está haciendo? Porque los números del Barça en Liga son sobresalientes. Venga, pues como cada mañana preguntamos a la audiencia de la Pizarra de Quintana, audiencia de Radio Marca, en el 628 26 90 92. ¿Qué os ha parecido el título del Barça, que ya es virtualmente campeón de Liga? Tiene 11 puntos de ventaja a falta de 15 y, bueno, está, como decimos, en disposición de, si hace pleno, y eso incluye ganar el Clásico también al Real Madrid, llegar a los 100 puntos, que sería una cifra histórica para el conjunto de Hansi Flick. Como siempre, notas de audio, WhatsApp de voz en el 628 26 90 92. Como decía Alex, el Real Madrid volvió a tropezar, lo hizo en la Cartuja el viernes, 1-1, se adelantó en el marcador, no cerró el partido y al final lo acabó empatando Héctor Bellerín. Reparto de puntos entre los dos equipos, otro pinchazo más del Real Madrid de Álvaro Arbeloa. Sí, en un día, yo diría gris, donde no terminó de destacar nadie. Es verdad que Vinicius se lleva el gol del partido del Real Madrid, pero por ejemplo Kylian Mbappé muy apagado, un Real Madrid con muy poco fútbol, que es la tendencia de esta temporada, pero que tampoco supo ni encontrar ritmo, ni ser un equipo agresivo, ni terminar de redondear lo que era o lo que parecía que podía ser una noche en la que llevarse los 3 puntos. Sí, vuelve a ser un partido anodino. Creo que quizá el más optimista esperaba una versión un poco diferente del Real Madrid. Es cierto que con más activación en la primera parte, que entra bien al partido, pero luego se queda todo en agua de borraja, ¿no? Muy desdibujado. Pues como la victoria del otro día frente al Alavés en el Bernabéu, en fin, da la sensación de que si al Real Madrid ya con algo en juego le costaba estar conectado en los 90 minutos, ya con la cuchara entregada y con la Liga decidida, le cuesta todavía un puntito más. El Villarreal mantiene el pulso en esos puestos Champions, es tercero, 65 puntos, 5 más que el Atlético de Madrid, tras el triunfo groguet 2-1 anoche ante el Celta en la Cerámica. Precisamente el Atlético de Madrid volvió a ganar, Nau en Liga, lo hizo 3-2 ante el Athletic Club, pero fue una victoria amarga por la nueva lesión de Pablo Barrios. Otra vez ha vuelto a caer Pablo Barrios lesionado y se habla de que va a estar en torno a otro mes de baja. Sí, que se va a perder la eliminatoria seguro de semifinales de Champions y que veremos si podría estar para una hipotética final del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Yo creo que hay un consuelo para el Atlético de Madrid, que oye, no deja de perder a uno de sus mejores futbolistas, y es que varias de las mejores versiones del Atleti esta temporada las hemos visto sin Barrios sobre el terreno de juego. Creo que el equipo se ha rehecho muy bien de la lesión de Barrios. Es cierto que sin Barrios sobre el terreno de juego
Tiene que acomodar muchas cosas Simeone para que el equipo siga siendo competitivo, pero sobre todo en la eliminatoria de Champions contra el Barça lo hemos visto. Así que creo que no debería restarle optimismo al seguidor colchonero la ausencia de Barrios de cara a esta eliminatoria frente al Arsenal. El Valencia respira tras derrotar al Girona 2-1, se pone más 5 sobre el descenso. Osasuna adelanta al Athletic Club y Alex mete al Sevilla en puestos de descenso. El Sevilla se va a pasar toda la semana comiéndose la cabeza porque ahora mismo sería segunda división. Sí, con ese gol de Catena en el último minuto, en la última del partido, y que llevó a los jugadores del Sevilla, muchos de ellos, ¿no?, a llegar a las lágrimas sobre el césped. La verdad es que una vez se adelanta en el partido del Sevilla, uno ya veía cuando estaba encadenando uno y otro centro Club Atlético Osasuna que podía llegar perfectamente el gol de la victoria, y terminó llegando pese a los intentos de Vlaho Dimos para que Osasuna no ganara el partido. El portero griego estuvo soberbio, pero el Sevilla es ahora mismo el equipo que cierra el descenso. Igual, now que el Barça es virtualmente campeón de Liga, creo que podemos hablar del Real Oviedo como equipo virtualmente también descendido. Ayer desaprovechó, dejó pasar seguramente el último tren, cayendo en su estadio en el Tartiere ante el Elche, 1-2, en un arranque de partido muy malo de los de Almada. Se pone 0-2 en el resultado muy pronto y después le cuesta reaccionar. Bueno, creo que ya a estas alturas, último clasificado, 28 puntos, 7 menos que el Mallorca. Quedan 15 en juego. Yo creo que esto ya es misión imposible. Sí, lo tiene muy, muy complicado el Real Oviedo, que es cierto que por abajo, como hay más equipos implicados, descartar equipos es complicado. Si hiciera pleno el Oviedo, haría 43 puntos. Claro, estamos hablando de un pleno en un equipo que ha ganado 6 partidos en toda la temporada. Claro. Se antoja muy complicado, era una semana clave. Tenía 2 partidos, los 2 en casa, que tenía que intentar sacar adelante. Eso es. Empate y derrota para el Real Oviedo. Que no sé, tengo la sensación, me gustaría escuchar a seguidores del Oviedo, a gente que va al Tartiere cada 15 días, pero creo que el equipo ha hecho una segunda vuelta bastante digna. Es cierto que muere en la orilla, que el impacto del gol de Vigas es muy duro, pues es un golazo muy inesperado además, Tremendo, y creo tremendo. que el equipo no consigue reponerse. Pero creo que el Oviedo en la segunda vuelta ha demostrado ser un equipo de primera división. No le ha dado porque tenía mucha desventaja y porque venía de muy abajo, pero creo que no se va a llevar ese mal sabor de boca de la experiencia en primera división el señor del Real Oviedo, como se la llevó, por ejemplo, el señor del Real Valladolid la temporada pasada. Hoy hay otro duelo clave en la parte baja de la clasificación, Español-Levante, a partir de las 9. Ojo. Luego en tiempo de debate lo comentamos con Javi Casquero, Alberto Yogo y Albert Fernández, pero Alex, un pequeño titular de lo que vamos a vivir esta noche. La vida en 90 minutos. La vida en 90 minutos. Sí, el Real Club Deportivo Español con una victoria se pondría décimo con 41 puntos. El Levante con una victoria saldría de los puestos de descenso y metería al Mallorca. La vida en 90 minutos. Tremendo. Porque además tremendo. una victoria del Levante mete en el ajo más todavía al Español. Totalmente. que- Hoy cerramos la jornada 32 de Liga y, chicos, nosotros tenemos que elegir al mejor jugador de la jornada, como siempre hacemos los lunes. Venga, pues vamos con el jugador más en forma de esta jornada 32. El jugador Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Care Pharma, con productos como Finisher Creatine, Finisher Triple Magnesium, Finisher Omega 3. Consigue sus productos en tu farmacia de confianza y en www.tiendafinisher.com. A ver, ¿a quién elegimos esta jornada? A ver, hay varios candidatos. Muy repartido, ¿eh? Sí, me gusta cómo ha destacado Adri en el editorial a Cubarsí. Partidazo, Me encantó el partido de Partidazo. Cubarsí. Tony. Tony yo creo que es un Tony firme Martínez. candidato. Vale. Yo creo que está entre ellos dos. No, creo que no me estoy dejando ninguna actuación portentosa en lo La individual. jodimos si hubiera Ay. rasgado algo el Sevilla. Claro, pero al Sí. final, Final nada. perdiendo. Fue decisivo Dimitrievski, el Valencia, Sí. pero yo creo Gerard. que no le da para... ¿Quién? Gerard Moreno Gerard estuvo Moreno. bien. Sí. Yo me quedo con Pablo con Barrios, Tony. para que se lesiona. Sí. Clave en el partido. Si es que la lástima con Barrios es la sensación de decir, es que estaba jugando bien. Sí, tal cual. Sí, totalmente. Yo me quedo con Tony. ¿Tony? Tony Martínez, el Ibrahimovic del barrio El Progreso. Pues venga, Tony Martínez. Pues Tony Martínez. Vale, Venga, me parece efectivamente. bien. Pues ya está. Vamos con Tony. Pues este ha sido el jugador más destacado, el jugador más en forma, el jugador finisher del fin de semana. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Care Pharma, con productos como Finisher Creatine, Finisher Triple Magnesium, Finisher Collagen o Finisher Omega 3. Consigue sus productos en tu farmacia de confianza y en www.tiendafinisher.com. La imagen de la jornada, no obstante, no sucedió en Primera División, sucedió en Segunda ayer, en el derbi aragonés, entre Huesca y Zaragoza. Lo de Esteban Andrada. Buah. Lo de Esteban Andrada es una ida de olla, chicos, Sí, sí. como yo no recuerdo otra parecida en el fútbol español, al menos en los últimos años. Mira que ha habido varias, ¿eh? La de Pepe con Casquero en su día, Sí. Luis Fabiano y Diego dándose manotazos Sí. en un terreno de juego, pero esta de ver una tarjeta roja
e inmediatamente irte a por el rival y soltarle ese castañazo. Con el antebrazo, además, ahí. No, pero Madre aparte mía, esta es peor incluso, porque Es una locura. es que hemos visto en varias de esas jugadas, está como la jugada muy caliente y muy viva, pero aquí a Andrada le da tiempo a parar. Sí. Y cuando ve la roja es cuando reacciona. Se le pela el cable. No, y va a apostar por Pulido. Bueno, claro. El propio Esteban Andrada ha pedido perdón, como no podía ser de otra manera, porque la imagen es lamentable. Y también me parece lamentable gente que esté justificando el puñetazo. Sí. Bueno. Hay una rivalidad muy fuerte. Provocaciones típicas de los derbis que yo creo que deberían quedar ahí. Sí. Y ayer Esteban Andrada cruzó una línea roja tremenda que se ha fantaseado mucho con, oye, ¿qué puede pasar con Andrada? No creo que tardemos mucho en conocerlo, sobre todo por aquello de que Andrada debería volver al fútbol mexicano después de esta temporada en Zaragoza. Creo que es un incidente lo suficientemente grave como para que FIFA pueda meter mano y que Andrada cumpla partidos de sanción allá donde juegue la temporada que viene. Sí, y además, bueno, hay que tener en cuenta que la temporada del Zaragoza ya está teniendo demasiados borrones, ¿no? Con lo que es el posible descenso a Primera Federación, y ahora, pues bueno, se le añade un punto más, ¿no? En un partido que tuvo de todo, la verdad, ese Huesca-Zaragoza, y que terminó de la peor de las maneras. No, terrible. La verdad que terrible. Habrá que estar pendientes de cuáles son las decisiones que se toman ahora con el guardameta del Real Zaragoza. Pablo Villa, Caja Mágica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Te quería preguntar por lo de hoy, la agenda de hoy, como siempre hacemos con JL, pero antes habrá que hablar de Rafa Jodar, digo yo. ¡Epa! Sí, yo creo que todavía la Caja Mágica está de resaca emocional, ¿no? Después de lo vivido ayer, el partido que acabó cerca de la 1 de la mañana, un duelo generacional, ¿no? El que teníamos por delante entre Rafa Jodar y Joao Fonseca. Y la verdad que tuvo momentos para los dos jugadores. Rafa, que es cierto que tuvo alguna duda en el primer set. De hecho, Fonseca parecía que lo tenía todo de cara para llevárselo. Lo terminó remontando el español. El segundo sí que fue para el brasileño, y el tercero con mucha mayor claridad para Rafa, que se lo apuntó por 6-1. Y bueno, pues ya está en octavos de final para enfrentarse al checo Kopriva, que venció a Rinderknech, que se retiró jugando ese segundo set prácticamente cojo. Y ya vemos en el horizonte, chicos, un duelo de cuartos de final ante Sinner, que desde luego sería un auténtico partidazo. Y tanto que lo sería. Hoy por la mañana, Villa, Davidovich, ¿no? Sí, empezamos fuerte ya desde las 11 de la mañana. Bien. Con ese partido de Alejandro Davidovich ante Casper Ruud, que recordemos que es el vice del torneo, que defiende título y que ya empezó arrasando ante Jaume Munar. Solo le dio la opción de sumar un juego al tenista balear. Eso en la pista central, en la Manolo Santana, porque en el segundo turno de la Arantxa Sánchez Vicario, a eso de las 12:30 aproximadamente, vamos a tener al otro Vaya. español de la jornada, Dani Mérida, que se va a medir a Stefanos Tsitsipas, al griego, que vamos a ver cómo está, que es cierto que ha dejado buenas sensaciones en sus primeros partidos aquí en Madrid, pero que ya sabemos que es una caja de sorpresas, y bueno, pues también nos está dando muchas alegrías en este torneo en Madrid. Por si alguno quiere ampliar, hoy entrevista a Dani Mérida en el papel, en Marca, también en marca.com disponible, que ha estado Joan Solsona con una de las sensaciones de este Mutua Madrid. ¿Te la has leído, Nahuel? Sí. No me la he leído. Sí, La he visto claro portada, sí. pero no me la he leído, Sí, Villa. se la ha leído, sí. No te ha dado tiempo, ¿no? ¿Tú te la has leído, Villa, que estás ahí cubriendo el tenis? No, la verdad no me ha dado tiempo. Ahora Vale, precisamente vale, tenía ya vale. delante el Marca para leérmelo. No, digo, que igual querías recomendarme algún titular para cuando me la pueda leer yo. El que ha elegido Sol. ¿A qué hora te la vas a leer para saberlo más o menos y tenerlo claro? Para comentarla entre nosotros, digo. Bueno, la A partir pizarra de de la 10 a 1 a partir de una, la 1, Villa, claro. Vale, perfecto. Vale, Si perfecto. quieres llamarme para algún programa y la comentamos, me puedes llamar. Perfecto. Venga. Pues sí. tomo nota. Sí, tú dale el brazo que te acabará cogiendo el cuerpo entero. Gracias, Villa, luego hablamos. Un abrazo. En ciclismo, Pogačar sumó su cuarta clásica de Lieja. En la Euroliga, el Barça cayó el viernes eliminado ante el Mónaco y se despide así del torneo europeo. Y ahora sí, 10 y 19 minutos de la mañana, turno de las naboladas. Las nahueladas del día. Hoy, si no me equivoco, 27 de abril, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos Lunes. a 2 meses del España-Uruguay, Ay, mi a madre. 45 días para que arranque el Mundial 2026. Tenemos que hablar de lo del York City y el Rochdale. Bueno. Claro, se jugaba una promoción de ascenso a la cuarta división inglesa, el titular así, oye,
pierde mucho, pero hay que decir que ambos equipos habían hecho más de 100 puntos. 107 tenía el York City, 105 tenía el Rochdale, que recibía en casa al líder, al York City. En la previa del partido ya el ambiente era tremendo. El York City, que se pudo haber puesto, o pudo haber sido ya equipo de Football League en la semana anterior, pero vio como el Rochdale empató su partido en el descuento, o ganó su partido en el descuento, mejor dicho. Con el minuto 95 con 0-0, marca el Rochdale. Y tuvimos una estampa muy parecida al del famoso Las Palmas Córdoba. Sí. Con el equipo local marcando el gol que le daba el ascenso a la división siguiente, en este caso a la cuarta. Se para el partido, se espera que todo el mundo se vaya. Y en el 90 más 13, o sea, en el minuto 103 del tiempo reglamentario, empata el York City a domicilio y consigue ser líder de la National League y clasificarse, o promocionar, mejor dicho, a la League 2. Durante la invasión de campo vamos a tener polémica porque hay un vídeo de un jugador del York City calzándole un guantazo a un aficionado rival que se cuela en la invasión de campo. Madre Así mía, que veremos cómo acaba esto. Las artes marciales este fin de semana. Tenemos que hablar de varias segundas divisiones. Por ejemplo, tenemos a uno de los filiales del Manchester City en el fútbol europeo, como es el Troyes, que ganó 0-3 al Saint-Étienne y que vuelve a la Ligue 1, que no Ligue 1. Y tenemos muy cerquita del ascenso a un grande en el fútbol alemán, es el Schalke 04, que remontó un 2-0 frente al Paderborn, ganó 2-3 y está virtualmente ya en Bundesliga, de vuelta a Bundesliga. Qué bien, a tope. Uno de los clubes, más insignes y que tiene el derbi más caliente de Alemania, ese derbi del Ruhr contra el Borussia Dortmund, que llevamos un par de temporadas sin poder ver. Si suben, se quedará Checo. Y lo veremos en Bundesliga. Igual estira. Es que hay una comunidad muy fuerte de bosnios en el Schalke, entre ellos el técnico. Algunos son bosnios nacidos en Alemania, un poco como el caso de Edin Terzic, por ejemplo. Pero hay una comunidad muy, muy fuerte que está liderando al Schalke 04 en su regreso a la Bundesliga. Fue el primer cromo que me salió del Mundial. ¿Ah, sí? Sí, Edin Seco. Y luego Moisés Caicedo. ¿Y lo tienes repe? No te lo voy a cambiar. Vale. Oye, no. ¿Existirán en los almacenes de Panini los cromos de Italia en el Mundial, por ejemplo? De una conexión de Polonia. Hay dos colecciones, la que se pega y la que no. Y en la que no, sí que salen los que no se han clasificado. Ostras. Pero vamos, imagínate. Doloroso esto, ¿eh? Claro. Hacer la colección, para abrir un sobre que esté tu selección cuando no se ha clasificado. Esto es para muy coleccionistas. Sí. Es una pieza de cromos. Pieza de oro. Venga, la última, Nau. Tenemos en la Serie A jaleo porque el designador arbitral, el presidente del CTA de Italia, está bajo investigación por fraude deportivo, estamos hablando de Gianluca Rocchi. Así que a ver cómo evoluciona ese caso. Ya sabéis que sobre todo en Italia ha habido varios casos complicados al respecto y veremos cómo evoluciona, pero es una de las noticias del fin de semana en Italia. Ex árbitro Gianluca Rocchi. Eso es. Fue uno de los jefe del VAR. Enemigos de Mourinho, si mal no recuerdo. Sí, cuando la X famosa. Sí. Pero no está en la famosa lista de Obrevó y de Blequer, ¿no? No está ahí. Yo creo que no. No está ahí. A mí no me suena, tendría que repasarlo. Bueno, Mourinho le tenía echado el ojo ya por aquel entonces. ¿A quién no? ¿A quién no? Alex de Llano. Venga. Trae la suerte. Sí. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido el 69.103 y el número de serie el 2. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. El deporte es nuestro. Radio Marca. Tu contraseña no tiene que ser difícil, sino larga. Protege tus cuentas con una frase distinta y fácil de recordar para cada una. Así tendrás claves más seguras sin complicarte. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es. Canalcar. El programa de Ortega es sorpresa. Y qué bonito es tener la oportunidad, la suerte de darle la bienvenida en este autobús número 25 de la MT, David de María. Fuerte aplauso para nuestro David de María.
nunca he tocado en un autobús en marcha, ¿eh? Eso te iba a decir. Como pego un frenazo, salimos por la luna delantera. Si no queremos problemas, que los problemas amargan. Escuchando Radio Marca, los problemitas se marchan. Que yo no quiero intereses de conveniencia finida. Me he dado cuenta, Vicente, que está la vida muy mala, vamos, que no queremos problemas, que los problemas amargan. Escuchando Radio Marca, los problemitas se marchan. ¡Ole! Por otros 25 años más. No te pierdas el programa de Ortega de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde con Vicente Ortega. Radio Marca se sale del mapa. 642.000 oyentes diarios. 122.000 más que hace un año. La radio del deporte sigue creciendo en streaming, en podcast, en vídeo y en redes sociales. Cada día más gente elige Radio Marca para vivir el deporte con pasión, emoción y personalidad. Gracias por estar ahí. Radio Marca. 25 años en nuestro prime. Aquí le mando un abrazo, la verdad que es muy importante para nosotros, es una pena que ya no pueda jugar, pero bueno, importante que se recupera bien y esté listo para el Mundial. Ganó el Getafe en el Coliseum, escuchábamos a Fermín. El Barça. ¿Y qué he dicho, perdón? El Getafe. Perdón. Ganó el Barça en el Coliseum, el Getafe 0-2. Escuchábamos a Fermín al acabar el encuentro en un partido en el que el equipo de Bordalás, chicos, salió con línea de 5, como dibujábamos en la previa, como creo que todos esperábamos, Alex, con Boselli, Duarte y Gené como centrales, sí. Sin novedad. Y en el Barça, su 4-2-3-1 que venimos viendo, con Bargi en el extremo derecho, sustituyendo a Lamine Yamal, que ya sabemos que no está por lesión. Sí, efectivamente, el internacional por Suecia buscando esos minutos que se le han resistido la temporada. A mí me sorprendió la titularidad de Birma en el Getafe, pero desde luego un partido en el que el Barça buscó poner sus condiciones desde el principio y que terminó encontrando. Sí, con Birmancevic yo creo que el Getafe buscó lo que han buscado tantos contra el Barça, que es atacar la espalda de Cancelo, pero no estuvo muy acertado el Getafe en general, diría. Es que no consigue generar en ningún momento de la primera parte. Es una primera parte bastante anodina, donde creo que el primero que empieza a comparecer en el Barça es Dani Olmo, que sí que entre líneas aparecía, que estaba, yo creo, cerca de conseguir un gran acierto ahí en esa zona a la espalda de los tres centrocampistas del Getafe, pero bueno, que nos dejaba aún así un partido muy muy atascado, sobre todo en esa primera hora inicial. Por cierto, el tema de Juan Iglesias, cambiado en esta cuestión, en este partido de lado para que Da Vinci entrara a la izquierda para intentar precisamente resistir ante los momentos de Cancelo, ¿no? Entendiendo que la amenaza de Lamine Yamal ya no estaba, buscar frenar la otra gran amenaza que ha tenido el Barça en esta segunda vuelta, que era esa presencia de Cancelo por el lado izquierdo. Fue por lo general una primera parte bastante cerradita, disputada en pocos metros porque el Barça quería llevar la iniciativa y el Getafe defender lejos de la portería de Soria, entonces se jugó casi en el centro del campo con mucha disputa, mucho duelo, mucho balón dividido, como ya sabemos que se juega en el Coliseum. Al Barça le estaba costando atacar bastante la profundidad, ante ese bloque medio del Getafe le estaba costando atacar la espalda de sus centrales, pero llegó la acción de Fermín, justo antes del descanso, en la primera en la que Fermín puede correr con claridad, nace de un robo en medio campo de Cubarsí, Pedri filtra el pase Nau y Fermín luego lo hace de maravilla delante de David Soria. Sí, no se puede permitir al Getafe este tipo de pérdidas, ¿no? Al final tiene Cubarsí después del robo y el pase a Pedri, hay un pase vertical muy claro. Sí. A mí el partido de Pedri no me gustó demasiado, pero se marchó ovacionado porque en ese tipo de acciones estuvo muy fino. Le pone un gran pase a Fermín para definir, poner el 0-1 y hacer esa celebración en la que se acordó de Lamine, como escuchábamos hace un momento. Fermín, que está teniendo unos números de escándalo esta temporada. Son 13 goles, 16 asistencias, en la que es ya su mejor campaña como profesional y obviamente dentro del Fútbol Club Barcelona. El partido cambia tras el paso por vestuarios ya con el 0-1 del Barça, porque entonces sí, el equipo de Flick empieza a generar varias acciones de peligro como para haber resuelto el partido antes, pero no llega al 2-0, no llega al 0-2 hasta la recta final con ese gran contragolpe que culmina Marcus Rashford. Es una acción que nace en el área del Barça, la despeja Gerard Martín, Lewandowski pone el balón al espacio para la carrera de Marcus Rashford y el inglés en este tipo de contextos, no, ya sabemos que brilla, que le gusta mucho correr cuando puede contragolpear. Sí, tuvo puntualidad el Barça porque justo la jugada anterior a ese córner es la más clara que tiene el Getafe todo el partido. Es un gran centro desde el sector izquierdo, no recuerdo el autor del centro, parece que es Da Vinci, que pone un centro casi de volea.
La prolongación en el segundo palo parece que le puede caer a un delantero del Getafe. Aparece Cubarsí para despejar, y a la salida de ese córner tiene muchísima facilidad para correr Rashford, que coge la pelota a 60 metros de la portería, pero sin ningún tipo de obstáculo entre él y David Soria. Define con una seguridad. Yo creo que esto Rashford lo tiene. Hace cifras de una manera muy fácil, porque siempre encuentra la definición más adecuada, con más probabilidades de gol, como hizo la acción del 0-2. Ahí es infalible, el Sí que es verdad que se le había resistido este tipo de gol en la temporada en algunos momentos, ¿no? Que no había terminado de encontrar esa situación, pero la encontró en el momento más adecuado, y el Barça consiguió esa importante victoria por 0-2. Ganó el Barça, como dices, Alex, y con esto deja más que encarrilado el título de Liga. Bueno, pues si tuviésemos una razón clara, pues lo corregiríamos, y bueno, cuando vas con resultados tan justos, tan apretados, pues normalmente pueden sucederse situaciones de este tipo, y está claro que tampoco estamos teniendo mucha suerte. Empataron Betis y Real Madrid el viernes en la Cartuja. Un partido, Alex, donde el Betis de Pellegrini mantuvo su 4-2-3-1 /4-3-3, porque por momentos era ese dibujo un poco mixto, con Amrabat, Fidalgo en el doble pivote, con Fornals un poco por delante, y con Bakambu de 9, que la verdad me sorprendió la elección de Bakambu. Sí, efectivamente, fue titular el internacional por República Democrática del Congo. En el Real Madrid fue titular Thiago Pitach, ante la numerosa ausencia de centrocampistas en el Real Madrid. Acompañó a Fede Valverde, Bellingham y Brahim, en punta Vinicius y Mbappé. Un Vinicius que terminó encontrando el gol después, chicos, de ese inicio que tuvo el Real Madrid, donde sí que amenazó algo más, pero que hasta que no apareció ese remate de Fede Valverde y ese gol de Vinicius Junior, no terminó por generar ese peligro, de verdad. Creo que tiene sentido. La entrada de Bakambu, viene estando mal el Cucho en este tramo de temporada. Yo llevo viéndole mes y medio, 2 meses que no está al nivel del resto de la campaña. Bakambu entró muy bien el otro día en Montilivi, obtuvo el premio de la titularidad. Por eso un Bakambu en forma, creo que es el que mejor puede estirar a las defensas rivales en clave Betis. Da la sensación de que su etapa está ya acabada, de que está buscando ya destino de cara a la próxima temporada. Acaba contrato a final de esta campaña con el Betis, y creo que en este tramo de temporada le está siendo útil a Pellegrini. Se adelantó el Madrid pronto en el 17, y creo que el Madrid en líneas generales completó una buena primera media hora. Creo que vimos a un Real Madrid intenso, con actitud, con predisposición para llevarse el partido y para buscar el segundo. No lo encontró porque arriba le volvió a faltar el acierto. El partido de Bellingham. El partido de Mbappé me pareció muy flojo, tomando flojísimo. muy malas decisiones. Mbappé en el tercio final del campo. El tema es que el Betis crece en la recta final de la primera parte y crece también en el inicio de la segunda, y ahí es donde creo que el Betis merece empatar. No lo hizo y lo acabaría haciendo después en el descuento con el gol de Bellerín, pero creo que en ese tramo inicial ya el Betis se merecía otro resultado en el partido. Lunin tiene varias intervenciones de mérito en ese tramo en el que el Betis está constantemente amenazando, en el que empieza a calentarse Antony, en el que empiezan a llegar también las situaciones de Pablo Fornals, donde las incorporaciones de segunda línea empiezan a ser más amenazantes por parte del Real Betis, y luego termina llegando ese gol en una situación un poco rocambolesca, que termina viendo a Bellerín en posición de delantero y definiendo. Sí, donde vuelve a aparecer Antony en medio de una jugada muy trabada. Luego tuvo palabras de mucho elogio para Ferland Mendy después del partido. Dice que es el defensor que mejor le ha defendido, pero bueno, aprovechó un poquito de ese jaleo en el área para volver a sentirse importante y bueno, darle al Betis un empate que creo que es más importante de lo que parece en esa pelea por ser quinto en Liga. Sí, el Betis ahora mismo es quinto con 50 puntos, 6 más que el Getafe, que es sexto clasificado, 6 más también que el Celta, que es el séptimo. Al Madrid, ya hemos dicho, este empate no le vale de nada, y el Barça ha dejado vista para sentencia el título de Liga. Venga, en nada ponemos las notas de la jornada 32 en Primera División. Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui, y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger.
Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca. ¿Te sientes cansado? ¿Con fatiga? Finisher multivitamínico y minerales. Con 12 vitaminas y 9 minerales y con solo una cápsula diaria. Además, sin estimulantes, sin gluten ni lactosa. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Es horrible. Horrible. ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? Nada, en cuestión de 25 minutitos tenemos listo ya el debate. Hoy, ¿con quién? Alex de Llano. Javi Casquero, Alberto Yogo y Albert Fernández. Momento de poner las notas a la jornada 32 de Liga, chicos, que ya sabéis, acaba esta noche con un partido clave entre Español y Levante, pero toca repasar los partidos de viernes, sábado y domingo en Primera División. Empezando, como siempre, por el cero. El cero esta jornada se lo vamos a poner a las lesiones de Pablo Barrios. Otra vez, volvió a caer Pablo Barrios lesionado. Lleva un 2026 el pobre, la verdad, horrible en cuanto a lesiones. Ahora es el bíceps femoral. Se habla otra vez de un mes de baja, lo cual le va a dejar prácticamente fuera ya de combate lo que resta de temporada. Es verdad que arrancó ya renqueante en el verano y que es algo recurrente, por desgracia, en el futbolista, algo que hay que vigilar y cortar cuanto antes, porque la dinámica empieza a ser muy preocupante. Pero lo cierto es que duele todavía más porque estaba jugando bien en el partido, porque estaba demostrando el gran jugador que es y lo mucho que le cambia la cara al Atlético de Madrid. Y es que además viene el Arsenal. Es que es una baja muy sensible en ese sentido y vi, creo que con razón, a mucho aficionado al Atlético de Madrid bastante hundido al acabar el partido, a pesar de la victoria de su equipo, porque vuelven a perder a Pablo Barrios. Sí, porque la victoria en Liga no le cambia mucho. Es cierto que vimos una cara más competitiva del Atlético de Madrid preparando ya el partido de ida frente al Arsenal. Pablo Barrios no juega 90 minutos en un partido en Liga desde enero, desde el partido en casa frente al Real Club Deportivo Mallorca. La siguiente jornada es la visita al Ciutat, donde se empieza a lesionar, donde empieza esta lista de lesiones. Y bueno, compareció, es cierto, en uno de los partidos de la eliminatoria contra el Tottenham, pero muy poquito más de Pablo Barrios en Champions. Creo que duele porque Barrios vuelve a hacer un gran partido y vuelve a demostrar por qué era tan importante para este Atlético de Madrid. Pero creo que el lado positivo, lo que tiene que pensar el colchonero de cara a la eliminatoria contra el Arsenal, es que varias de las mejores versiones de este Atlético de Madrid en la segunda vuelta y sobre todo en este tipo de encuentros las hemos visto, por desgracia, sin Pablo Barrios. Claro, eso es el tema, ¿no? Que el Atlético de Madrid ya durante muchos tramos de esta temporada se ha acostumbrado a jugar sin su 8, ¿no? Sin Pablo Barrios, que se ha perdido 16 partidos esta temporada, en las dos últimas un total de 26, desde luego una situación que obviamente, ¿no? Ahora mismo tiene que asumir el aficionado al Atlético de Madrid, pero que no es agradable porque Pablo Barrios le da muchísimo al juego de su equipo. Empieza a ser alarmante, ¿eh? Sí. Las lesiones de este chico, lesiones musculares que además en este caso en 2026 está encadenando de manera seguida. Esta es la tercera, pronto y una buena recuperación para el pobre Pablo Barrios, que ojalá pueda regresar pronto y bien a los terrenos de juego. El 1 se lo vamos a dar al Real Oviedo, a un Real Oviedo que está cao, chicos. El Elche no había ganado fuera de casa en toda la liga, se planta en el Carlos Tartiere y se pone 0-2 en el marcador muy prontito en la primera mitad. Creo, Alex, que era el día D a la hora H, era el último tren seguramente para el Real Oviedo, para reengancharse a la pelea por la permanencia, y no puedes sentar así al partido. No te pueden cascar un 0-2, además un rival directo. Luego le cuesta mucho reaccionar, la verdad, al Real Oviedo. Es verdad que tiene la acción del 1-2 con ese balón largo de Escandel para el desmarque y la definición de Ilias Chaira, que es un gran gol entre los dos, pero el Real Oviedo no puede permitirse esto. Y yo creo que el aficionado Carballón que estuvo ayer en el Tartiere se va a marchar a segunda división con la espinita de, joder, y si el partido clave, el decisivo, la final, lo hubiésemos competido mejor, ¿qué hubiese podido pasar? Bueno, yo creo, y si hay muchos ISIS en la temporada. Ya, pero es que este era el último. Del Real Oviedo, ya. Pero es que yo sinceramente tenía la sensación, antes de esta seguidilla de dos partidos del Real Oviedo, de que en casa
iba a competir mejor. Me parece que el día del Villarreal está bien, que termina, rascando el empate, que es verdad que tenía que haber hecho bueno en el día de ayer, no termina por conseguir la victoria, pero es que yo creo que salir así al partido, no sé si excesivamente nervioso, excesivamente excitado, excesivamente compungido por lo que era la relevancia del partido. Las rotaciones no ayudaron. No ayudaron, yo creo que no era día. Me pareció un poco raro. Sí, yo creo que no era día para rotar. Oye, 11 de gala, te la juegas con los tuyos. Luego vimos los cambios, ¿no? Que eran muy ofensivos con la entrada de Thiago, etcétera, con Reina en el doble pivote. Pero la verdad es que, bueno, yo creo que la temporada del Real Oviedo ha terminado de la manera en la que entendíamos que podía terminar una vez. La etapa de Luis Carrión ya dilataba mucho, ¿no? Las victorias y no terminaba de levantar. Ha terminado levantando Almada un poquito el vuelo al equipo y desde luego es una mala temporada. Las rotaciones son casi obligadas. Semana con 2 partidos. Yo creo que hace bien el Oviedo en poner todos los huevos en la cesta del primer partido, decir, oye, vamos a intentar ganar al Villarreal, a generar la dinámica positiva. Es que creo que el Oviedo necesitaba ganar los 2. No ha ganado ninguno de los 2. Yo creo que está virtualmente ya en segunda división después de estas 2 últimas jornadas. Pero yo las rotaciones las entiendo por ahí. Y bueno, creo que por lo menos el equipo nos ha dejado una cara competitiva en este último tramo de campaña. A ver qué será del proyecto de la temporada que viene del Real Oviedo. Pero me imagino que Guillermo Almada se ha ganado la continuidad como técnico Carballón. Había mucha tensión en el Tartiere ayer durante el encuentro y se lió, la verdad, se lió con el cambio de David Carmo cuando sale el central angoleño del césped. Se encaró con varios aficionados, una imagen que por supuesto no nos guste, por la cual le preguntaron a Guillermo Almada. Sí, eso es fundamental, como digo siempre, estar juntos. Y bueno, el jugador a veces está 200 por hora, la afición siempre tiene razón en cualquier situación que reclame, así que debemos aceptar las críticas cuando no estamos a la altura de lo que es el Real Oviedo. No estuvo a la altura Carmo y bueno, no estuvo a la altura tampoco el Real Oviedo contra sus compañeros de ascenso. Ha perdido los 4 partidos contra Levante y contra Elche. Yo creo que por aquí podemos empezar a explicar las causas del descenso del Oviedo. El 2 se lo vamos a dar a la gestión que hizo el Sevilla del 0-1 en el Sadar. Se adelantó en el marcador en un partido que estaba siendo trabajado, bastante disputado entre los dos equipos y desde entonces se echó atrás, perdió la pelota y dependió en exceso de Odysseas Vlachodimos, que tuvo varios paradones, varias intervenciones de muchísimo mérito, pero no, creo que cuando llega el gol de Catena, en la última acción del partido, nadie pensó, pues mira, no se veía venir. La verdad que no se veía venir que uno de los 200 centros que puso Osasuna, que permitió el Sevilla, iba a llegar el remate de alguien. Las imágenes, al acabar el encuentro, eran imágenes de un equipo que parecía estar descendiendo ya en ese momento. Pero los jugadores llorando, muchos de ellos. Con hasta Suazo cuando va Suazo a la entrevista. Roto en la entrevista flash, efectivamente. La afición que se desplazó al Sadar también llorando. Mucha gente llorando, entiendo, de impotencia, de rabia, viendo que el equipo no reacciona. En fin, cuidado con el Sevilla. Cuidado con el Sevilla porque ya ha metido el pie en el descenso. A ver, empezando por lo positivo, creo que consigue una gran combinación en el tanto. Aparecen, aparte, futbolistas que han estado muy señalados: Agumé, So, Mopé para meter la cabeza y marcar el tanto. El tema es que este Sevilla, decíamos que era competitivo desde la propuesta de Matías Almeida, porque era una propuesta, sí, muy kamikaze, pero que intentaba en la medida de lo posible evitar estos pasajes de defensa de área. Creo que el Sevilla no tiene una plantilla para defender muy bien el área y bueno, es que lo vimos en ese tramo final de partido. Da la sensación de que por el pánico, por la situación que hay creada, el equipo quiere de alguna manera cerrar la puerta, cuando creo que es algo que le ha costado conseguir en toda la temporada. Es uno de los equipos más goleados de la categoría y bueno, creo que fruto de esos nervios le ponen bandeja a Osasuna el 2-1, que le complica mucho la vida, a pesar de que al Sevilla le quedan 3 partidos en casa en los que debería dar un pasito adelante y estar mucho más cerca de competir. Son una barbaridad de centros los que pone Club Atlético Osasuna una vez encaja el primer gol del partido, los que permite el Sevilla. No soy capaz de ponerme a contar todas las flechas que aparecen en el mapa que podemos ver en los datos, pero sí ver los 7
remates que tiene Osasuna una vez se adelanta, consigue el gol del empate. Son demasiados los que permite un Sevilla que a priori parecía hacerse fuerte en ese tipo de acciones, o es lo que busca Luis García, ¿no? Oye, vamos a intentar cerrar la portería, vamos a intentar cerrar el área, pero está consiguiendo todo lo contrario, porque además el equipo se queda sin salida una vez da ese paso hacia atrás, encajando el gol del empate. Oye, y un pequeño apunte de Osasuna, ¿sí? Yo creo que vuelven a demostrar Budimir y Raúl García de Haro que están para jugar juntos mucho más de lo que juegan. Es que viendo el nivel de Aimar Oroz, que se le ve con molestias todavía, ese tobillo que creo que no se ha terminado de recuperar del todo bien, me parece que hay contextos en los que pides a doble punta, sí. El 3 se lo vamos a dar a la temporada de Alex Remiro en la portería de la Real Sociedad. Su debilidad en el juego aéreo condenó a la Real en Vallecas. Sufrió mucho, dejó muchas dudas, como en general durante toda la temporada. Creo que la gente se queda, tiene en el recuerdo de manera equivocada el partidazo que hace ante el Barça, que seguramente sea su mejor partido en toda su carrera, porque fue de verdad una exhibición tremenda. Pero Alex, el balance de Remiro esta temporada es muy negativo. De hecho, en cuanto a los goles evitados se refiere, la cifra es de menos 4,47. Es que Remiro... Que ha encajado casi 4 goles y medio más de los que debería. Digamos. Y las cifras, los números, las sensaciones son muy negativas. Es el portero que tiene el peor porcentaje de paradas de toda la liga, y entendemos que siendo un portero de un equipo como la Real Sociedad, pues no puedes permitir, ¿no?, este tipo de situaciones. Y yo creo que sobre todo en el partido en Vallecas le da demasiadas alas al Rayo en los momentos en los que en las salidas por arriba no canta muchísimo. De hecho, tiene una acción en la que él se da cuenta de que ya no va a salir, de que ya ha calculado mal, va a rematar Patecís, intenta hacerse todo lo grande posible para evitar ese remate, un remate que no se tendría que haber producido en primera instancia, pero que bueno, luego reacciona bien. Es cierto que la segunda vuelta de la Real es mucho más positiva, pero es que es el segundo equipo más goleado de la categoría. Es que la Real Sociedad ha encajado más goles que el Oviedo en esa temporada. El nivel de Remiro no ha sido positivo, y creo que entre esto y el caldo de cultivo de la final de Copa con la actuación de Marrero, recordemos que Remiro tiene una temporada más, que acaba contrato en junio del 27, creo que se plantea una serie de preguntas sobre el debate de la portería de la Real Sociedad. Yo también lo creo que igual este verano hay cambio de guardia en la portería de la Real Sociedad. El 4 se lo vamos a dar al Real Madrid de Arbeloa. La crisis del equipo blanco, ya sabemos, va mucho más allá del entrenador, ya lo hemos comentado muchas veces en el programa, pero del mismo modo Nau, que se fue al parón mejorando y compitiendo, y creo que todos nos creíamos la mejora competitiva del Real Madrid, desde entonces una victoria en 6 partidos entre Liga y Champions. Una barbaridad. Y no va a competir el título a falta de 5 jornadas, incluso alguna anterior. Lleva ya, creo, varias semanas sin plantarle cara al Barça por el título de Liga. Fracaso rotundo. Sí. Fracaso estrepitoso. De hecho, se lleva el 4 porque es algo que ya hemos comentado en otras ocasiones, y porque dentro de esta sucesión de malos partidos, quizá no es el peor el que hace el otro día en la Cartuja, pero es una más en un Real Madrid que bueno, va a ser recordados como uno de los peores que hemos vivido en estos últimos 20 años. Creo que hay plantillas mucho peores, ha habido contextos dantescos en el Real Madrid hace no tantísimo, pero me parece inesperado. Empezó el Real Madrid esta temporada en Liga ofreciendo una seguridad defensiva que yo creo que le podía permitir competir mucho mejor en el día a día liguero, pero esa intensidad fue desapareciendo con el paso de los partidos. Con la llegada de Arbeloa la hemos recuperado en contextos muy puntuales, y ya con poco por lo que competir. Desde la derrota en Mallorca, el equipo en Liga se ha caído y deja imágenes muy dolorosas. En este sentido hay un dato de Octajose, Alex, que es tremendo. El Madrid ha encajado al menos un gol en sus últimos 10 partidos. Su peor racha sin dejar su portería a cero en una misma temporada de la competición desde mayo de 2004, con Carlos Queiroz en el banquillo. Sí. Es tremendo, tremenda la sangría defensiva del equipo, la nula competitividad y sobre todo, creo, el poco amor propio por tratar de, acabar de la mejor manera posible la temporada. Sobre todo porque es un vestuario al que se le han concedido, ¿no?, muchas cosas. Oye, no te gustan los análisis largos, no te gustan los vídeos. Xabi Alonso cambió en su momento la manera de proceder y terminó por intentar acercarse un poco más. Termina siendo despedido el técnico Tolosarra, llega Álvaro Arbeloa, que a priori es del agrado de los futbolistas, y ni aún así hemos visto esa versión del Real Madrid que le permita en el día a día competir, y cuando han buscado enchufarse tampoco han sido lo decisivos que se esperaba que fueran. Por lo tanto, es un fracaso rotundo del Real Madrid. Veremos qué consecuencias tiene de cara a la temporada que viene. El 5, el suficiente, se lo vamos a dar a la fe del Rayo Vallecano. Es verdad que hubo una jugada muy polémica que era el 2-2 y acabó en el 1-3, que parecía ya decidir el encuentro en Vallecas, pero
El Rayo siguió insistiendo, siguió empujando, siguió apretando, vio que Remiro no estaba teniendo en esta ocasión tampoco su tarde, que no estaba muy acertado en esos centros laterales, y Alemão fue quien logró el empate final en el 99, creo que poniendo la guinda a un buen partido de Alemão en la delantera del Rayo. Sí, que cuando no está tan azotado por las lesiones, creo que es un delantero que está para sumar en el Rayo. Yo creo que la inversión fue un poco desmedida y fruto de, llegamos al mercado y no tenemos un 9 y tenemos que firmar algo. Pero bueno, tiene que tirar de esta unidad B también el Rayo Vallecano y es un futbolista que le tiene que haber dado mucha más profundidad de banquillo de la que le ha dado. Yo el tema de la fe, me gustaría resaltar sobre todo que teniendo el jueves el caramelo de la Conference League, bajar al barro de la manera que baja el Rayo, es cierto que se está jugando la permanencia y demás, pero no debe ser fácil, y creo que este grupo poco a poco ha interiorizado lo que tiene que hacer para compaginar. Hubiese sido humano decir, oye, mira, este partido de Liga tampoco... Ven aquí el campeón de Copa, tampoco es un partido de muerte sí o sí con ganar los 3 puntos. Oye, todo lo contrario, el Rayo lo pelea hasta las últimas instancias y bueno, creo que rasca un puntito que puede ser muy importante en esa pelea por la permanencia. Sí, además yo creo que lo que se vivió en Vallecas, cómo se vive y esa comunión entre afición y futbolistas, que ha sido así durante toda la temporada, pero que el domingo la vimos de manera mucho más exagerada, le va a venir bien al Rayo para afrontar ese partido de competición europea ante el Estrasburgo y sobre todo viendo cómo está rindiendo también en el día a día liguero. Ha terminado por sacar un punto muy importante y me parece que eso va a tener buen efecto ya no solo de cara a Europa, sino también en los próximos partidos de Liga. El 6 se lo ponemos a la primera del Elche a domicilio. Ya decíamos que se plantó en el Tartiere sin haber ganado aún lejos de su estadio y consiguió una victoria fundamental. Es la tercera victoria consecutiva del Elche de Sarabia. Ha reaccionado a tiempo el equipo, además con una buena dosis de pegada ofensiva. El gol de Vigas es un golazo espectacular, pero espectacular. Que no lo haya visto, que lo vea, porque de verdad es una maravilla. Te iba a decir que el 6 es el dorsal de Vigas también. Pues ya está, por él. Pues el golazo que se casca, que merecería el 10, porque es un golazo tremendo. Gonzalo Villar lo hace también muy bien en la acción del 0-2, que nace de una recuperación alta del Elche, porque el Elche se adelanta en el marcador y no afloja, que esto es lo importante. Sigue apretando, sigue viendo que el Oviedo no ha terminado de entrar bien en el partido y consigue hacer el 0-2. Luego ya con el resultado en ventaja, es verdad que se limita a defender y se olvida un poco de tener la pelota. Pero, oye, es una victoria importante para el Elche Sarabia. Alex, que la clave es esa. Ha reaccionado justo en el momento indicado. Desde el parón de selecciones, solo un equipo ha sumado más puntos que el Elche, que es el Barça. 9 el Elche, 12 el conjunto de Hansi Flick. Un equipo que ha encontrado la manera de llegar al gol con mayor facilidad de como estaba llegando anteriormente, que se ve una mejoría clara, que estamos viendo también la aparición o ese pasito hacia adelante de jugadores que debían darlo, caso de Affengruber como vimos en jornadas anteriores, Vigas con ese gol. Estamos viendo un equipo que de nuevo tiene cara y ojos y que está agarrándose a la primera división y que tiene pinta de que la temporada que viene lo tendremos en la Liga. Me gusta la historia de redención de Pedro Vigas. Lleva 12 de 15 el Elche, que gana también antes del parón de selecciones en aquel partido contra el Mallorca, el del penalti fallado de Murici. A la vuelta del parón juega contra el Rayo y ese partido donde ve 2 amarillas que no debe ver Pedro Vigas y deja al equipo con uno menos en un encuentro que acabaría perdiendo 1-0. Siendo uno de los capitanes, uno de los baluartes, uno de esos jugadores que debe tener la convicción y el carácter para ejecutar la idea de Sarabia. Oye, me gusta que también tenga este caramelo de haber metido uno de los goles de la temporada, con el significado y la trascendencia que tiene también el tanto para el Elche. El 7, el primer notable se lo ponemos a Ramazzani y Dimitrievski, al delantero y al portero del Valencia. Ramazzani está tirando del carro en las últimas semanas y el portero está dando muchos puntos al Valencia Club de Fútbol. Además tuvo un paradón a Cristian Stuani. Una barbaridad. Es una parada muy buena del guardameta macedonio. Es verdad que al Valencia le está costando conservar las ventajas, termina sufriendo muchas veces, pero oye, con estos dos está encontrando la manera de acercarse por fin y de respirar a la permanencia. Sí, aparte yo creo que tienen algo muy destacado, las dos actuaciones en global en esta segunda vuelta de Dimitrievski y de Ramazzani, que es que muchas veces han sido actuaciones positivas independientemente del contexto que ofrece el Valencia. Liderando sí que acompaña demasiado el equipo. Ramazzani está generando una barbaridad, está siendo el futbolista del comienzo de su etapa en Almería, que fue muy positiva, no tanto de las últimas semanas y los últimos meses, el año del descenso. Y Dimitrievski creo que tenía un reto muy complicado. En un momento de confianza bajo, por todo lo que había sucedido con el fichaje de Aguirrezabala, aparece en la portería, creo que está yendo de menos a más, está acabando muy bien la temporada y bueno, ya se da por hecho que el Valencia va a ejecutar esa opción para ampliar el contrato del portero macedonio
porque se lo está ganando. Para que sea el 1 la temporada que viene. Yo creo que sí. Aguirre-Zabala regresará al Athletic Club y creo que el Valencia está buscando competencia para Dimitrievski, pero creo que ahora sí que está demostrando Dimitrievski que puede ser ese portero que suceda en el arco a Mamardashvili. Es que el otro día le escuchaba esto a Pepe Serer aquí en Radio Marca, el marcador, comentando el partido, que él veía que se cree ya a Dimitrievski como el 1 para la temporada que viene, y estoy de acuerdo con él. Que a mí me está convenciendo mucho lo que está viendo Dimitrievski. Sí, a mí también. Estamos viendo que le está dando seguridad, liderazgo, que muchas veces el Valencia también ha necesitado eso de su portero, y lo está encontrando a través de Dimitrievski, como está encontrando el gol a través de Ramazani, que cuentan que desde que ha llegado Umar Sadik está ejerciendo una influencia muy positiva en el futbolista del Valencia. Son 6 goles desde el debut de Umar Sadik por parte de Ramazani, así que fíjate, ha llegado el delantero nigeriano y ha terminado por encarrilar a un Ramazani que parecía que podía irse en el mercado de invierno. El segundo notable, en este caso el notable alto, va para el Villarreal, para la regularidad del Villarreal Club de Fútbol. Una victoria más para el equipo de Marcelino, la 20ª de esta temporada, 4º mejor local, 4º mejor visitante, 3er máximo goleador, 4º menos goleado. La verdad que los números son muy buenos en Liga, y de nuevo Nau siendo un equipo mortal cuando puede correr, cuando puede contragolpear. Moleiro, Gerard, Pepe hicieron bastante daño al Celta el domingo por la noche. Sí, en una semana donde podría quizás haber desconectado un poco el equipo, todo lo contrario. Ha mantenido la directa. Creo que ha mostrado una gran fortaleza en lo mental también el equipo en el día a día liguero. Ya es virtualmente equipo de Champions, le mete 15 puntos al Betis, aunque creo que tiene la veras perdido. Pecata minuta, el Villarreal va a ser equipo de Champions, y ya veremos si tercer clasificado, porque lo tiene muy encarrilado. Le mete 5 puntos de ventaja al Atlético de Madrid después de la mala racha del Atleti en Liga, y bueno, creo que con total merecimiento. No se va a destacar demasiado, creo que no es excesivamente brillante. A mí en su día me tocó vivir muy de cerca el Valencia de Unai Emery, que quedaba tercero, y bueno, pues era un poco, sí, quedas tercero, un poco lejos de competir por todo. No es un premio muy goloso para la afición, pero creo que tiene un mérito tremendo lo que está haciendo el submarino amarillo. Estamos viendo una versión del Villarreal que arrasa. O sea, es que es un equipo que bien no sabes cómo, pero terminas por dominarle, ¿no? Tener el balón, intentar moverlo de un lado a otro, se produce una recuperación y en 3 pases te hace creer que le estás dominando. Sí, y en 3 pases, o sea, él te dice, sí, tú ten el balón, que ya verás, que ya verás lo que te voy a hacer. Y en 3 pases ya están celebrando en el córner los futbolistas del Villarreal el gol anotado. Es un equipo que no te maravilla a nivel de juego, pero que a nivel de resultados, a nivel de contundencia, está siendo brutal. Es el equipo de la Liga que menos remates necesita para marcar. Fíjate. Es un equipo que marca goles con facilidad, y que ahora, pues además está encontrando estos resultados que le están permitiendo, lo que comentaba Nahuel, y sobre todo en primera vez en su historia, disputar Champions en 2 años de manera consecutiva. Es que escuchas estos datos y dices, qué lástima que este equipo no tuviera una marchita más en Europa. Ya, pues sí. Totalmente. Es que está diseñado para precisamente en ese contexto europeo. ¡Ping! Totalmente. Ojalá la tenga la temporada que viene. Veremos. Parece que volverá a la Champions. El primer sobresaliente, el 9, para el Barça de Flick. El Barça de Flick en el dentista, en la consulta del dentista, que es el Coliseum. Otra victoria más de equipo campeón, de un equipo que está siendo muy competitivo en el día a día liguero. Otra portería 0, ya es el equipo menos goleado de toda la primera división. Gran partido de Pau Cubarsí en los duelos y lanzando con el balón desde muy atrás. Es una liga, chicos, que creo, Alex, que se define por victorias de este tipo. Victorias donde el Barça no se ha terminado de imponer por juego, no ha sido tan redondo como la temporada pasada, pero con la pegada que tiene y el hambre que ha vuelto a demostrar en el tramo decisivo de la temporada, va a ser campeón de Liga con justicia. Sí, efectivamente, ha sido el más regular, y eso es lo que termina derivando en ser campeón de Liga. Yo creo que hemos visto en días como este, ¿no?, que a otro tipo de equipos se le pueden resistir. Ver un Barça que resiste ante lo que es el otro equipo, la amenaza en el día del sábado del Getafe, y consigue encontrar la buena versión pese a no tener a Lamine Yamal. Hay otros jugadores que dan ese paso hacia adelante, caso de Cubarsí, caso de Ronny Bargi, caso de Dani Olmo, que estábamos viendo partidos un poquito más flojos, y además el partido termina con gol de Marcus Rashford. Por lo tanto, es que la nota es más que merecida. Sí, totalmente. Yo te diría que el titular puede ser que el dentista fue Cubarsí, que estuvo tremendo en esas acciones de duelos, donde el Barça va muy al límite, lo hemos repasado muchas veces, el estilo del equipo con Flick, y donde creo que viene creciendo una barbaridad, que está leyendo mucho mejor las jugadas, que está sabiendo ir al suelo y propiciar jugadas donde su equipo parta con ventaja. El Barça quiere recuperar muy arriba, y creo que
lo exponemos mucho cuando falla, pero la acción del 0-1 no se entiende sin un Barça que sea muy agresivo en la presión y en este tipo de duelos, sí que también hay que destacarlo. Y ojo con el tema de la pelea por el Zamora. De momento no se cuenta mucho a Joan García por aquello de que no ha llegado aún a los 28 partidos en Liga con el Barça esta temporada. Pero tiene mejor coeficiente que el líder actual, que es Thibaut Courtois, así que podría llevarse un Zamora a Joan García con el que, oye, seguramente no contábamos por aquello de lo frágil que ha sido el Barça, o que era el Barça sobre todo la temporada pasada en defensa. Pocos centrales pueden pueden decir de haberse plantado en la consulta y haberle dado al dentista y a su medicina. Sí, total. Y Cubarsí lo hizo este fin de semana en el Coliseum con una grandísima actuación. El Barça suma 85 puntos en Liga. Solo el propio Barça, en la 2010-2011, logró más puntos tras sus primeras 33 jornadas en una temporada en la historia de la competición. Llegó 88, 3 puntos más que este Barça, que se puede ir a los 100 si termina haciendo el pleno de puntos en las 5 jornadas que quedan. Y el 10 se lo vamos a poner, chicos, ya para cerrar, a la racha de Toni Martínez. 6 goles en los últimos 5 partidos, los 2 goles ante el Mallorca claves en la temporada para darle un poquito de oxígeno y permitirle al Alavés ilusionarse con la permanencia. Es verdad que el Alavés se está abonando a remontar con sus goles, pero chico, bienvenidos sean si tu delantero está en estado de gracia en el tramo donde te estás jugando la vida. Ha marcado más goles en estos últimos 5 partidos que en los 27 anteriores que había disputado de Liga. Claro. Por lo tanto, está encontrando ahora el momento clave para terminar de darle puntos. Un total de 7 en estas últimas 5 jornadas. Es el máximo goleador de la Liga en los últimos 5 partidos. Así que si te estás jugando la permanencia, que tu delantero esté enchufado, siempre es de agradecer, y es lo que está Toni Martínez. El Ibrahimovic del Progreso, que es el barrio del Progreso, pero es que sé que se llama el barrio del Progreso, pero es que me quedaba muy largo. El Ibrahimovic del barrio del Progreso queda un poco largo, ¿no? Ya, sí. O sea, mejor el Ibrahimovic del Progreso. Es que el Ibrahimovic del Progreso parece que trabaja en comisiones obreras. Sí, justo. Claro. De UGT ahí. Sí. Le ponemos la cara del traje de revolucionario, ¿no? Sí. Bueno, es muy revolucionario en todo el Deportivo Alavés. Estaría bien, sí. El obrero del gol. El heredero del obrero del gol. Ahí está, pues está. Toni, el obrero, pues el heredero del obrero. Que estaba exultante, como no puede ser de otra forma, al acabar el partido. Estoy exhausto, muerto después de tantos partidos, pero merece la pena cada esfuerzo, porque ha sido un año duro y estoy viendo la recompensa y no tiene precio. Vaya remontada, ¿no? Espectacular. El trabajo del equipo en la segunda parte fue tremendo. Bueno, sabemos a lo que jugamos, sabemos lo que merecemos y a veces no se da, por eso la frustración. Pero bueno, días como estos son los días por los que trabajamos, los días que soñamos, y como te digo, no tengo palabras porque ha sido un partido muy especial. Mola mucho escuchar a Toni Martínez, que es que no puede ni hablar. Está ahogado todavía después del esfuerzo del partido. Tremendo. Y creo que da mucha tranquilidad al equipo ver que, bueno, a pesar del tema de las molestias de Lucas Boyé, que Toni Martínez esté enchufado justo en un momento de la temporada donde se decide todo, donde el Alavés tiene muchos duelos directos. Tiene que jugar contra Elche, contra Real Oviedo y contra Rayo Vallecano en este tramo final de temporada del glorioso, y cuando acudes al partido con un futbolista que está tan enrachado y con tanta facilidad para marcar goles, creo que uno puede dormir mejor la noche de antes. Totalmente. Y gracias a Toni Martínez, que se lleva nuestro 10 en las notas de la jornada 32, el Alavés dormirá toda la semana fuera del descenso.